Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 29 del mes de mayo del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 en adelante. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de granos, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaban en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo de Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzamos a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías el principal, y Simei su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Inna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, hacia el mayor como al menor. A los varones anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hermanos, vemos como el rey Ezequías sigue ordenando al pueblo de Israel. Inició restableciendo el culto en el templo, celebró la Pascua,
y hoy organiza los servicios de los sacerdotes y de los levitas. Cada uno en su oficio, cada uno en las cosas que habían sido asignadas para hacer los sacrificios, para hacer los holocaustos, para cada celebración que se tenía. Cada uno tenía su posición y su obligación de lo que tenía que hacer. Se encargó Ezequías de ordenar todo eso e incluso pues pidió que se le diese la porción que le correspondía a los sacerdotes y levitas, y el pueblo contribuyó con toda abundancia de todos los bienes que tenían y los diezmos que habían de dar. De esa manera fue prosperado el pueblo de Israel. Los sacerdotes y levitas todavía tenían mucha provisión, hicieron hacer cámaras o bodegas donde guardar todo lo que estaban recibiendo. Gracias a la dadivosidad del pueblo, gracias a haberse vuelto en busca de Dios, y fueron prosperados, así como el rey fue prosperado, según lo dice la palabra, al final, que en todo lo que él caminó e hizo, todo lo que hizo en la casa de Dios, fue prosperado. De la misma manera, hoy en día, cuando nosotros proveemos para la casa de Dios, ofrendamos, diezmamos, que muchos critican y juzgan el diezmo, es algo voluntario. Es algo que nace del corazón de cada quien por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos sigue dando. Entonces es un agradecimiento en el cual muchos van a discrepar en que si es obligación, que si es de la ley, que si es de los judíos. Si lo va a dar, hágalo con gozo, con alegría. Hágalo con deseo de agradar a Dios, no a los hombres. Todo lo tenemos que hacer buscando agradar a Dios. Si nosotros restauramos esa parte que muchos hemos olvidado de ofrendar, de diezmar, de apoyar la obra de Dios, vamos a ser prosperados. Vamos a ver cómo las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y recordemos que siempre estamos preocupados porque hablamos de dinero, y pues la verdad de que no solamente se trata de eso. Se trata de ofrendarle tiempo a Dios. Se trata de ofrendarle tiempo a la obra. Hay labores como el evangelismo, hay diferentes cosas en las cuales se puede ayudar dentro de la iglesia. Y esa es una manera de retribuirle a Dios lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, no olvidemos lo bueno que es Dios. Así como a Josué le dijo que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, de que iba a meditar en este libro de la ley de día y de noche, y entonces le dice Dios, pues serás prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros decidimos entregarnos a Dios, dar servicio a Dios, entonces Él va a comenzar a obrar en nuestra vida. Él va a comenzar a hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros, pero para eso tenemos que aprender a apartar tiempo, a distribuir nuestro tiempo para poder hacerlo y dedicarle tiempo a la casa de Dios, a la obra de Dios. Dedicarle tiempo a Dios en la meditación de la palabra, en la lectura de la palabra, en la oración, en ayudar, en colaborar con los demás en lo que se pueda dentro de la iglesia, asumir responsabilidades dentro de cada ministerio. De esa manera seremos prosperados. No que necesariamente vamos a ver miles de dólares en nuestro bolsillo, no. Vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad. Nuestro hogar por demás funcionará mejor, ya que cuando la mano de Dios está sobre nosotros, las cosas van bien. Así como Ezequías reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas, así organicemos nuestra vida, reorganicemos nuestro tiempo y ofrezcámosle tiempo de servicio a nuestro Dios. Ofrezcámosle aquellas ofrendas, sean monetarias, sean de tiempo, sean almas, sea servicio. Hagámoslo. Dios lo recibe con todo gusto. Dios está con los brazos abiertos esperando a que sus hijos tomen la decisión de servir, sin miedo, sin temor, sin pena, con solo que lo hagamos buscando agradar a Dios y lo hagamos de todo corazón.
Dios se encargará de prosperar nuestro camino. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.